¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes ahorita o a la hora que me estén viendo. Espero que estén teniendo un buen día. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de industrias alimentarias, ¿vale? Si recuerdan, ahorita estamos analizando, vamos en unidad 3, estamos analizando sistemas de intercambiadores de calor, ¿vale? Estamos viendo el método precisamente de temperatura de media logarítmica y ya hemos visto algunos pares de ejercicios, así que vamos a continuar con esta metodología y vamos a resolver este otro ejercicio. Primero vamos a leerlo para tratar de, de proponer nuestra solución, cuáles serán la serie de pasos para poder solucionar este ejercicio, ¿bien? Entonces dice lo siguiente, dice, se conduce una prueba para determinar el coeficiente global de transferencia de calor en un radiador de un automóvil, el cual es un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado en donde dos fluidos, tanto el aire como el agua, no se mezclan, ¿sale? Acuérdense, esa es la característica de los intercambiadores de calor, no se mezclan, ¿sale? Entonces, el radiador, ¿sale? El radiador tiene 40 tubos con diámetro interno de 0.5 centímetros y cada uno tiene una longitud de 65 centímetros, ¿sale? Son estos tubos que están por aquí, que cruzan alrededor de estas placas. Y por este lado, la sección transversal está cruzando aire, pero el aire no se mezcla entre él. ¿Por qué? Porque va cruzando entre cada una de esas plaquitas, ¿sí? Ok, en una matriz de aletas de placas con muy poco espacio entre sí, ¿sale? Entonces, el agua caliente entra a los tubos por la parte posterior a razón de 0.6 kilogramos por segundo y sale a 65 grados centígrados. El aire fluye a través del radiador por esta sección, ¿sale? Por los espacios entre las aletas y se calienta desde 20 grados centígrados hasta 40, ¿sale? Nos piden determinar el coeficiente global de transferencia de calor para este radiador con base en el área superficial interior de los tubos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Primero, ¿cuáles serán las consideraciones para tomar para este ejercicio? Vamos a suponer que nuestro intercambiador de calor está bien aislado y es adiabático. Adiabático, ¿sale? Ojo, es adiabático con respecto a los alrededores, vuelvo a repetir. Vamos a despreciar los cambios de energía cinética y potencial, ¿sale? Vamos a despreciarlos. Vamos a suponer que las propiedades van a ser constantes. Propiedades constantes. Vamos a calcularlas a las temperaturas promedio de cada uno de los fluidos, ¿vale? Y pues creo que este es bastante obvio, pero de todas maneras lo ponemos. El sistema está en estado estacionario. Todos los ejercicios que hemos visto son ejercicios que se encuentran en régimen estacionario, ¿sale? En estado estacionario. Entonces, estas son nuestras consideraciones. Nos piden calcular U. ¿Cómo creen que vamos a calcular esa U, chicos? Pues precisamente, la única expresión donde tengo U, pues es esta que tengo aquí, ¿verdad? Así que me la traigo. Aquí está. U lo calcularemos con esta expresión de aquí. Si se fijan, tiene que ser esta. Y tiene que tener este factor de corrección. Porque este es un intercambiador de calor, precisamente, que no es mezclado y que tenemos un flujo cruzado, ¿sale? El flujo es cruzado, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar esta expresión, tenemos que calcular esta F para este tipo de intercambiadores de calor. Igual en este otro tipo de intercambiadores de calor se tiene que aplicar esta F, ¿sale? Ese factor de corrección. Entonces vamos a ver qué necesitamos para calcular esta U. El área superficial la puedo calcular porque conozco las dimensiones de las tuberías. Esa la puedo calcular. El delta T de temperaturas logarítmicas, chicos, ¿la puedo calcular? Sí, porque conozco todas las temperaturas, conozco las temperaturas de entrada y las temperaturas de salida. Puedo calcular esta delta T, por lo tanto puedo calcular la F, ¿vale? Puedo calcular la F también. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría calcular? Pues precisamente este calor, ¿sí, chicos? Entonces, ese calor, hay un pequeño detalle porque pues no lo puedo calcular así directamente, ¿sí? Entonces, cierto, otra forma de calcular precisamente el valor de esta U sería a partir del análisis de resistencia, ¿sale? Con esta ecuación, ¿sí? Pero ¿cuál es el detalle con respecto a esta ecuación? Para calcularlo a partir de esta ecuación, el valor de U, yo necesito los coeficientes convectivos de transferencia de calor, ¿sale? Entonces, el detalle aquí es de que yo ni siquiera conozco los flujos. No. Sí conozco un flujo, ¿verdad? Conozco el flujo del agua caliente, ¿sale?
Bueno, pudiera a lo mejor con ese, pero el problema es de que no conozco el flujo, por ejemplo, del aire, ¿vale? No conozco el flujo del aire, ni conozco las condiciones, por ejemplo, de presión para poder aplicar a lo mejor ecuación del gas ideal y poder calcularlo. Entonces no conozco eso, entonces no puedo aplicar yo esta expresión para poder calcular el valor de U. No puedo, chicos, ¿vale? Entonces tiene que ser a fuerzas con esta expresión. El detalle aquí es de que no conozco la Q. ¿Se fijan? Esto sí lo puedo calcular, pero me falta calcular Q. ¿Cómo calcularía Q? Ah, pues muy sencillo. Vamos a ver qué onda con los balances de energía, ¿sale? En cada uno de los fluidos, ¿sale? Acuérdense que los balances de energía, déjenme lo traigo de por acá. Aquí están los balances de energía para la corriente de agua fría y para la corriente de agua caliente. Vamos a traernos para acá, para analizar los dos, ¿sí? De los balances de energía de agua fría, bueno, más bien del fluido frío y del fluido caliente, yo puedo calcular Q, pero aquí hay un pequeño detalle. Vamos a leer otra vez el texto. ¿De quién? Si se fijan, para esto necesito el CP, no hay problema, el CP lo puedo leer de las tablas. Y tengo las temperaturas, pero ¿qué más necesito? Necesito el flujo másico, ¿verdad? De cada uno de ellos. ¿Conozco el flujo másico de los dos? No, solamente conozco el flujo másico del agua caliente y es de 0.6 kilogramos, por lo tanto no puedo utilizar el balance de energía para el flujo frío, porque yo no conozco el flujo másico de aire, por lo tanto esta expresión a mí no me sirve. Yo voy a utilizar el balance de energía en el fluido caliente. ¿Por qué? Porque de aquí, de esta expresión, yo conozco de cuánto es el flujo másico de esta agua. Y de la otra no la podía utilizar porque yo no conozco el flujo másico del fluido frío, que es el aire. ¿Vale? Ojo con eso, chicos, ¿sí? Entonces, con esta expresión vamos a calcular el calor primeramente. Entonces, para ese primer paso, ¿qué necesito yo conocer? Necesito conocer el CP, chicos. Entonces, vamos a calcular precisamente ese valor de CP a una temperatura promedio. Entonces, calcular propiedades de agua a temperatura promedio. Entonces vamos a calcular cuál es la temperatura promedio primero del agua para después irnos a las tablas, chicos. Entonces la temperatura, oh Dios mío, la temperatura promedio del agua sería igual a 90 más 65, ¿verdad? Dividido entre 2. Vamos a ver de cuánto nos da esa temperatura promedio. Voy a ver, creo que por aquí ya la debo de tener. En un segundito, y si no, pues aquí la calculamos, ¿vale? Entonces no la tengo aquí. Vamos a ver, 90 más 65 entre 2, ¿vale? Ahí me da de 77.5. 77.5 grados centígrados. Esa es la temperatura promedio a la que vamos a buscar las propiedades para el agua, ¿vale? Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a buscar el CP. Sería el CP del fluido caliente, ¿sale? Porque el agua es la que viene a temperatura caliente. CP de H, ¿sale? Entonces vamos a buscar el CP del agua a esta temperatura, ¿sale? Que es la temperatura promedio entre la entrada y su salida, ¿vale? Entonces nos vamos a nuestras tablas y nos vamos a la parte final, ¿vale? A la parte final. Y buscamos, nos vamos a las tablas de agua saturada y buscamos el CP. Y aquí está, ¿sale? Entonces buscamos, la temperatura es de 77.5 y pues efectivamente no está el valor de 77.5, así que van a tener que hacer una interpolación entre estos dos valores. Pero esta interpolación también es fácil porque 77.5 está a la mitad de entre 75 y 80, así que pueden sacar un promedio. Esto se puede sacar con un promedio porque 77.5 está exactamente a la mitad, ¿vale? Inténtenlo, hagan la interpolación y después nada más saquen un promedio para ver que les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la mitad de 75 y de 80 son 77.5, ¿sale? Pero inténtenlo, hagan el cálculo, a lo mejor yo me equivoqué, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí el CP que les saldría de la interpolación, ¿sale? Sería de 41.95, serían joules por kilogramo Kelvin, ¿vale? ¿Sí está en grados Kelvin? Sí, está en grados Kelvin, ¿vale? Entonces, a mí me da ese valor, ¿vale? Entonces, este valor se obtiene interpolando, ¿vale? Interpolando, obtenemos ese valor, ¿vale?
Entonces ya tengo precisamente el CP. Ahora sí ya puedo calcular, ya puedo calcular el calor, chicos. Entonces vamos a calcular el calor. Muy facilito si se fijan. Entonces aquí vamos a poner calcular Q. Calcular Q. Entonces Q lo vamos a calcular a partir de esta expresión. Nos la traemos por acá y la ponemos aquí, ¿vale? Entonces la ponemos aquí. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Ahorita lo ponemos en la hoja de cálculo, valga la redundancia, los valores que necesitamos. Entonces me voy a mi hoja de cálculo y vamos a ver, para el agua. Para el agua, como es el fluido caliente, es la temperatura del agua a la entrada, la temperatura del agua a la salida, el CP del agua, ¿vale? Acuérdense que le pongo H para decir que es el fluido caliente. Entonces la temperatura del agua a la entrada, y el flujo másico, ¿verdad? El flujo másico del agua. ¿De cuánto es el flujo másico del agua? Es de 0.6, ¿vale? La temperatura del agua a la entrada es de 90 grados centígrados. Después de que sale del intercambiador tendría que salir a 65 y el CP es de 41.95. Entonces ya con esto puedo calcular el calor. Entonces el calor, bueno, voy a traer la expresión nada más para que la vean. Esta me la traigo para acá. Control C. Oh, Dios mío. Aquí la ponemos. Muy bien, entonces esto es igual a menos el flujo másico que multiplica al CP, que multiplica a la temperatura del agua caliente a la salida, menos la temperatura del agua caliente a la entrada. Y esto me da un valor de 62.925. Vamos a ver, vamos a ver. Pues supongo que debe de estar bien. 62.000. Porfa, corroboren mis resultados, chicos. Siempre vayan de la manita conmigo. 62.925 watts. Esa es la potencia, esa es la energía que se está transfiriendo entre el agua y el aire en el radiador, ¿vale? Entonces ya conozco el valor de Q. Ahora, ¿qué quieren calcular? Pues podemos calcular varias cosas. ¿Les parece que calculemos? Hay que calcular primero el área superficial. Sí, vamos a calcular primero el área superficial. Entonces vamos a poner aquí, calcular AS. Y al final dejamos el delta de temperaturas para después calcular el valor de F. Vamos a calcular el área superficial del intercambiador de calor. Entonces, el área superficial total, ¿sale? Se calcularía como, ojo, miren. ¿Cómo se calcula el área superficial de una tubería? Se calcula como pi por diámetro por longitud, ¿verdad? ¿Qué información yo conozco aquí? Pues aquí yo conozco el diámetro interno, ¿vale? Que es y conozco la longitud, ¿sale? Entonces conozco el diámetro y la longitud, pero ojo, esto sería de un tubo. ¿Cuántos tubos tenemos? 40. Entonces aquí en nuestra ecuación vamos a multiplicar esto por n, donde n va a ser el número de tubos, ¿sale? Porque si no lo multiplico por n, eso va a ser de un tubo nomás, pero mi intercambiador de calor tiene 40 tubos, por eso lo tengo que multiplicar por 40, ¿sale? Entonces vamos a ver de cuánto nos sale el área superficial, ¿sí? Total, de todo, la suma de todos los tubos, ¿sale? Entonces nos vamos a nuestra hoja de cálculo, y acá ponemos el diámetro, y ponemos la longitud, y ponemos el número de tubos. El número de tubos son 40, el diámetro déjenme ver, porque ya se me olvidó. El diámetro es de 0.5 centímetros. Vamos a dividirlo entre 100 para convertirlo a metros. Y la longitud es de 65 centímetros, que también la vamos a dividir entre 100 para convertirla a metros. Entonces, por lo tanto, el área superficial tendrá que ser igual a el producto de todas estas multiplicadas por pi, ¿verdad? Este por este otro, ¿vale? Entonces me sale un área superficial de... Déjenme ver si está bien. Pues supongo que debe estar bien. Lo voy a tomar. Nada más hay que checarlo. Me sale esta área superficial, ¿vale? Estos serían metros cuadrados, ¿vale? Entonces ya tenemos el valor del área superficial, chicos, ¿sí? Entonces vamos a calcular los deltas de temperatura. Vamos a calcular precisamente el delta T media logarítmica. Calcular de T media logarítmica. Vamos a calcularla. Entonces para calcular esa,
Pues necesitamos estas expresiones que tenemos por acá, que son estas de aquí. Me las voy a agarrar y me las voy a traer para acá. Con estas ecuaciones se calcula. Oh, Dios mío. ¿Vale? Con estos. Entonces, lo primerito que si se fijan, pues hay que calcular cuánto valen estas deltas t, ¿verdad? Entonces nada más dejen agarro esto y me lo voy a traer para la hoja de cálculo para poder hacer los cálculos, valga la redundancia. ¿Vale? Y vamos a ver de cuánto nos da nuestro delta t. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí abajo. Entonces vamos a hacer el cálculo de nuestro delta t, chicos. Entonces delta t. Pues necesito las propiedades del aire, ¿verdad? Entonces para el aire necesito, como el aire es mi fluido frío, es Tc a la entrada, Tc a la salida, ¿sale? Necesito nada más las temperaturas. La temperatura del aire a la entrada es de 20 y después de que sale del intercambiador es de 40 grados centígrados. Entonces ya puedo calcular los deltas T1, de T2, delta T2 y delta T media logarítmica. Entonces vamos a calcularlas. Entonces T1 se calcula como la temperatura caliente a la entrada menos la temperatura fría a la salida. Y el delta T2 se calcula como la temperatura caliente a la salida menos la temperatura fría a la entrada. ¿Sí? Y el delta T media logarítmica se calcula como T1, delta T1 menos delta T2, dividido entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. ¿Sí? Y nos da una media logarítmica de 47.45 y la anotamos por acá, 47.45 grados centígrados, ¿sale? Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el delta T. Oh, Dios mío. Entonces, ¿qué otra cosa nos falta? Nos falta el factor de corrección, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el mentado factor de corrección. ¿Por qué? Porque pues para calcular el factor de corrección pues yo necesito los valores de las temperaturas para poder calcular los parámetros, ¿verdad? Calcular, o más bien, evaluar, no, obtener, mejor, obtener el factor de corrección. Factor de corrección F, ¿vale? Entonces para poder obtener F, yo tengo que obtener precisamente los valores de estos que tengo por aquí, ¿verdad? Estas son las ecuaciones que tengo que evaluar. Estas de aquí, ¿vale? Entonces nada más voy a borrar esto porque pues, claro que nos va a dar otros resultados diferentes. Y los borramos. Y vamos a ver de cuánto nos dan nuestros resultados. Entonces vamos a evaluar tanto P como R para nuestro sistema. Entonces aquí los voy a pegar. Vamos a ver cuánto vale R y cuánto vale P. ¿Vale? Entonces, P se calcula como, acuérdense que la T minúscula indica el fluido que va por la tubería. Y la T minúscula indica el fluido que va por las tuberías. Y la T mayúscula indica pues el fluido que no va por las tuberías, ¿sale? Entonces primero vamos a evaluar P. Entonces, ¿cuál es el fluido que va por la tubería? El fluido que va por la tubería es el agua. El agua está pasando por los tubos, mientras que el aire va por la parte externa de los tubos, ¿sale? Entonces, el agua va por los tubos, que no se nos olvide, ¿sale? El agua va por los tubos, el agua va por los tubos. Entonces, estas van a ser las T mayúsculas. Esto sería T1 y esta sería la T2, ¿vale? Y estas serían las T minúsculas, porque el aire... no, me equivoco, estas son las T minúsculas, T1 y T2, porque el agua va por los tubos. Y esta sería T1 y esta sería T2, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire no va por los tubos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Bueno, primero calculamos R. Entonces, R es igual a T1, que vendría siendo esta de aquí, menos T2, que es esta de acá, y luego dividido sobre T2 menos T1, pero minúsculas, ¿sale? Y me da de 0.8. Ahora vamos a calcular la P. La P es T2 minúscula, que sería esta, menos T1, que sería esta otra, dividido entre T1, que sería esta de aquí, menos T1 minúscula, que es esta otra de acá, ¿vale? Y me da de 0.35, ¿vale? Entonces vamos a anotar esos resultados acá. Entonces nada más que no se les olvide, chicos, las T minúsculas indican son las temperaturas del fluido que va por los tubos. El fluido que va por los tubos en este ejercicio es el agua. El agua está saliendo por estos tubitos. El aire viaja cruzadamente por estas mamparas
¿sale? Para transferir el calor. El aire no va por los tubos, el agua va por los tubos, ¿sale? Entonces nuestra P nos salió de 0.357 y nuestra R nos salió de 0.8. Quiero que noten algo, que estos números son adimensionales porque estamos dividiendo temperaturas sobre temperaturas. Entonces nos vamos a ir a nuestras tablitas, nos vamos a nuestras tablas, ¿vale? Y buscamos el intercambiador de calor precisamente con el que estamos trabajando para aplicarle el factor de corrección. Si se fijan en este sistema, mi fluido, el aire no se mezcla entre él mismo. ¿Por qué? Porque el aire va pasando por las placas, entonces el aire no se va mezclando, sino que hasta que sale del intercambiador, ¿sale? Entonces este intercambiador de calor es de flujo cruzado, pero es un flujo cruzado no mezclado. De hecho, aquí nos dice la figura que es un flujo cruzado no mezclado. Entonces buscamos el intercambiador la tablita para que nos indique el intercambiador de calor de flujo no mezclado, y es este que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí dice no mezclado, ¿vale? Este no se mezcla, ¿va? Entonces aquí esta es la que vamos a utilizar. Entonces, déjenlo hago un poquito más grande. Oh, Dios mío, es demasiado grande, pero pues igual sirve. Entonces, ahí está. ¿Cuál fue nuestro valor de, qué es lo que tengo aquí abajo? Aquí abajo tengo P, ¿vale? ¿Cuál es mi valor de P? Pues P me salió de 0.35, entonces ha de ser como por aquí más o menos. Aquí es como 0.35, ¿sale? Aquí. Y tenemos que subir hasta que crucemos con la línea de 0.8. Esta de aquí es la línea de R de 0.8. Entonces tenemos que interceptar desde esa línea hasta acá. Entonces es 0.35, 0.357, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en 0.35. Y subimos hasta checar que conectemos con la línea de 0.8. Esta sería la línea de 0.8 si no estoy mal. Y de aquí tenemos que leer en el eje vertical, ¿sale? Y de aquí me voy a mover horizontalmente hasta el eje vertical. Y si están de acuerdo conmigo, este valor ha de ser como 0.975, por así decirlo. Vamos a ponerle eso. Entonces mi F va a valer, según yo, 0.975. Ustedes pueden, acuérdense, ustedes lean el valor que lean, ¿vale? En teoría, en un examen, no quiero que a todos hayan leído exactamente el mismo valor. Bueno, a lo mejor me va a haber un par o dos, pero todos exactamente que hayan tenido el mismo valor de F en un examen sería un poco extraño, chicos. Así que ahí no, eso no puede ser, ¿sale? Entonces, porque todos podemos leer un valor diferente, ¿sale? Entonces, yo leí que la F es igual a 0.975, ¿va? Entonces, ya tengo todo. Ya podemos calcular cuánto vale el coeficiente global de transferencia de calor, ¿vale? Entonces, ya nada más aquí le ponemos calcular U. Hay que calcular U y ya. Triunfamos, chicos. Puro triunfo. Calcular U, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos U? Ah, pues aquí tenemos nuestra expresión, ¿verdad? Entonces, me las traemos de acá, la pegamos por aquí y nada más hay que despejar, ¿eh? ¿Qué vamos a despejar? Pues vamos a despejar el coeficiente global de transferencia de calor. Por lo tanto, esto va a ser igual a... No, me lo traigo para acá. Así. Y lo pego así. Y nada más, pues va a ser igual a todo esto, ¿verdad? Todo esto va a estar dividido entre... o va a estar dividiendo a la Q, ¿vale? Entonces ya tengo mi expresión, esto nada más lo mandamos para acá dividiendo, me la voy a traer para acá y vamos a calcular cuánto vale el coeficiente global de transferencia de calor para este intercambiador de calor. Entonces Q ya lo calculamos, es este que tenemos por aquí dividido entre el coeficiente global de transferencia a... Oh, Dios mío. Aquí lo volví a repetir. Oh, aquí tengo un error. Si estoy calculando U, ¿cómo voy a volver a poner U, chicos? Ah, y otra cosa, F. Aquí voy a poner F. F leí que era de 0.975, ¿sí? Dejen acá la corrijo. Pues aquí U ya no puede estar, porque U es lo que despejé, ¿vale? Entonces, vamos a calcular U. Entonces es Q, es la transferencia de calor dividida entre el área superficial, ¿vale? Multiplicado por el factor de corrección, multiplicado por la delta T de temperaturas logarítmicas, la media logarítmica, ¿sale? Y nos salió que el coeficiente global de transferencia de calor es igual a 3.329, ¿vale? 0.92.
Vamos a copiarlo y nos lo traemos para acá, ¿vale? Y este sería su resultado, ¿vale, chicos? Este sería su resultado. Sería el coeficiente convectivo de transferencia, el coeficiente global de transferencia de calor, ¿vale? Que esto debe de estar precisamente en unidades de watts sobre, por metro cuadrado, bueno, sobre metro cuadrado grado Kelvin. Son las mismas unidades que el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿sale, chicos? Y este sería el resultado. Vamos a ver, es lo único que nos piden. Determinar el valor de U, ¿sale? Es el valor de UI. Este es el valor de, bueno, pues así lo pueden dejar. Se supone que es el valor de UI porque nosotros conocemos el diámetro interno, pero así déjenlo, es el valor de U, ¿vale? Al fin y al cabo, ¿va? Bueno, chicos, ok, entonces, dudas, comentarios, porfa, pónganme en la parte de los comentarios, valga la redundancia, algún mensaje en Schoology, digo, en Teams, ¿vale? Es la costumbre, perdón, chicos. O por correo electrónico, ¿vale, chicos? Entonces la próxima clase vamos a ver el último ejercicio de esta parte, ya para entrar a nuevo tema, que precisamente va a ser el método de efectividad y el número de etapas de unidades de transferencia, ¿vale? Donde vamos a empezar donde vamos a ver la otra técnica que se utiliza para analizar intercambiadores de calor. Bueno, chicos, nos vemos hasta el próximo video, cuídense mucho, que estén muy bien, bye.